Antes de empezar, te quiero recordar de que esta clase, así como el resto de clases que se encuentran subidas en mi canal, las puedes encontrar en mi Patreon. Resúmenes, diapositivas y folletos de anatomía, histología, neuroanatomía y fisiología, con la finalidad de que puedas pasar el semestre y además de volver a la medicina una materia mucho más sencilla y humana. Así que sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, pues chicos, esta va a ser una clase actualizada de uno de los primeros vídeos que subí en mi canal hace como 6 años más o menos, de triángulos del cuello. Y es probablemente, no es por alardear, pero probablemente uno de los mejores vídeos sobre este tema en todo YouTube en español, porque he revisado toda la competencia, he actualizado nomenclatura, he incluido otros triángulos que no suelen incluir otros canales, así que bueno, vamos a darle entonces. Triángulos del cuello. Visto lateralmente, pues el cuello tiene una forma irregularmente cuadrilátera, como en la imagen de la mitad, que va a estar delimitado hacia adelante por la línea media anterior del cuello, hacia atrás por el borde anterior del trapecio, hacia arriba por el proceso mastoideo y el borde inferior de la mandíbula, y hacia abajo por la cara inferior de la clavícula. ¿Sí? Esto tienen que entender, chicos, que es una clase sumamente de límites. Vamos a hablar de borde superior, inferior, lateral, medial a cada rato, y también vamos a hablar sobre el contenido de cada uno de estos triángulos, ya que recordemos que estos triángulos tienen una importancia clínico-quirúrgica. El saber en qué parte topográficamente se encuentran ubicadas ciertas estructuras es de suma importancia para nosotros como médicos, como enfermeros, como obstetras, como personal de salud, poder identificar dónde se encuentran ubicados cada uno de estos órganos. Ahora bien, esta región del cuello pues se divide a su vez en dos grandes triángulos, uno anterior que está de color verde y uno posterior que está de color azul, debido a la presencia en la mitad de este gran músculo conocido como el esternocleidomastoideo. El triángulo de color verde es el que se conoce como la región cervical anterior o triángulo cervical anterior. Vemos que hacia adelante delimita con la línea media anterior del cuello, hacia atrás con el borde anterior del esternocleidomastoideo y hacia arriba con el borde inferior de la mandíbula. Esta región, como ustedes pueden observar en esta imagen, posee en su interior 4 triángulos de menor tamaño, que corresponden al triángulo carotídeo, el triángulo muscular, el triángulo submandibular y el triángulo submentoniano. En cuanto al otro triángulo, el de color azul, este corresponde a la región cervical lateral, denominado antiguamente como triángulo cervical posterior. Este vemos que está delimitado hacia adelante por el borde posterior del esternocleidomastoideo, hacia atrás por el borde anterior del trapecio y hacia abajo por la cara superior de la clavícula. Esta región cervical lateral, como veremos más adelante, en su interior en cambio alberga dos triángulos de menor tamaño que corresponden al triángulo occipital y al triángulo homoclavicular. Hablando ahora de los triángulos más pequeños que se encuentran dentro de la región cervical anterior, empecemos hablando entonces del triángulo submandibular, denominado también como triángulo digástrico. ¿Por qué? Pues porque se encuentra comprendido entre ambos vientres del músculo digástrico. Recordemos que el músculo digástrico es este músculo de aquí que pertenece a los músculos suprayoideos, que se denomina digástrico porque tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Ahora, del lado izquierdo ustedes pueden observar los límites de este triángulo. Vemos que hacia adelante delimita con el borde anterior del músculo digástrico. Hacia atrás delimita con el vientre posterior del músculo digástrico. Y hacia arriba, en cambio, delimita con el borde inferior de la mandíbula. Como también se puede observar, pues este triángulo tiene un suelo, ¿sí? Un suelo que va a estar representado por los músculos miloioideo, hiogloso y el constrictor medio de la faringe. Y también tiene un techo, es decir, que va a estar cubierto por unas estructuras. En general, todos los triángulos que voy a mencionar a continuación tienen el mismo techo. Van a estar cubiertos por la fascia cervical superficial, por el músculo cutáneo del cuello o platisma mioides y por la piel. Porque recordemos que estos son triángulos que luego de sacar la piel, el tejido celular subcutáneo, el platisma mioides, los vamos a encontrar de inmediato, ¿no? Cubiertos por la fascia cervical superficial. Mucho más importante viene a ser su contenido. Y esto es lo que a ustedes les van a tomar. El contenido del triángulo submandibular, primero tenemos una prolongación de la glándula submandibular.
la porción cervical de los vasos faciales, es decir, tanto de la arteria como la vena facial. También encontramos a la arteria submentoniana, al nervio hipogloso, al nervio miloioideo y a los linfonodos submandibulares. Y ese, chicos, es el contenido del triángulo submandibular. Esto nos lleva ahora al otro triángulo. Tenemos el triángulo submentoniano. Este triángulo es un triángulo de pequeño tamaño que se encuentra situado por debajo del mentón, a nivel del suelo de la boca prácticamente. Es una zona triangular de forma isósceles, no, es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno desigual, situado por debajo del mentón y que va a estar delimitado lateralmente por ambos vientres anteriores del digástrico. E inferiormente, es decir, su borde inferior, está representado por el borde superior del cuerpo del hueso hioides. Su suelo, ahí lo estamos observando, el músculo miloioideo, ¿sí? Y luego tenemos a su contenido. Recuerden que el techo siempre es el mismo para todos. Y luego tenemos a su contenido. El contenido de este triángulo submentoniano viene a ser pequeñas venas submentonianas que forman a la vena yugular anterior y a los linfonodos submentonianos. Esto nos lleva ahora al siguiente triángulo, el triángulo carotídeo, el más importante de esta región debido a su contenido que es de vital importancia. Entonces vamos a ver, el triángulo carotídeo, acá lo podemos observar en la imagen del medio de color verde, del lado derecho he rayado sus límites y del lado izquierdo podemos ver un poco a breves rasgos su contenido. Este triángulo carotídeo va a estar delimitado anteriormente por el vientre superior del homoioideo. Su límite posterior corresponde al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y su límite superior corresponde al vientre posterior del digástrico. El suelo de este triángulo carotídeo está representado por el músculo hiogloso, el músculo tiroideo y los constrictores medio e inferior de la faringe. Vamos ahora a hablar sobre su contenido, muy importante. El contenido del triángulo carotídeo. Tenemos primero un contenido vascular. Encontramos a la arteria carótida común, a su bifurcación y a sus ramas, es decir, a la arteria carótida externa y a la arteria carótida interna, que la arteria carótida externa a este nivel suele dar a la arteria faringe ascendente y a la arteria tiroidea superior, y también se puede observar a veces a la arteria lingual. Tenemos también que en toda la bifurcación de la arteria carótida primitiva nos encontramos con el seno y el cuerpo carotídeo, que son varoreceptores y quimioreceptores. Tenemos también a la vena yugular interna y a su principal afluente, el tronco tirolingo-faringofacial. Eso en cuanto a su contenido vascular. En cuanto a su contenido nervioso, observamos por acá, siempre siguiendo a la arteria carótida y a la vena yugular, tenemos al nervio vago. También observamos por encima de la vena yugular interna, tenemos al asa cervical, antiguamente conocida como asa del hipogloso, ¿no? Ya sabemos que ese nombre es erróneo porque en realidad no le pertenece al hipogloso, sino que es un asa cervical. Tenemos también un contenido linfático, que acá lo podemos ver del lado derecho, que corresponden a los linfonodos cervicales profundos o linfonodos yugulares internos. Y por último, en un plano mucho más profundo, se puede observar de lado, ojo, de lado, se puede observar a la laringe y a la glándula tiroides. Eso entonces, chicos, es el contenido del triángulo carotídeo. Muy importante, mucho ojo. Para ustedes poder dominar de manera perfecta esta clase, es indispensable que ustedes al menos sepan topográficamente ubicar cada uno de los músculos de las distintas regiones del cuello. De la región supraioidea, infraioidea, de la región esternocleidomastoide, de la región prevertebral. Es muy importante, quizás no que se sepan tanto origen e inserción, pero sí, si yo señalo un músculo, que ustedes sepan de qué músculo se trata, porque así se facilita mucho más el estudio de los triángulos del cuello y así los pueden identificar rápidamente en la práctica en el cadáver. Esto nos lleva ahora al siguiente triángulo, el triángulo muscular, también denominado como triángulo homotraqueal. Este triángulo de acá es un triángulo que se encuentra situado a cada lado de la línea media. Podemos ver en la mitad que lo he señalado sus límites de negro y del lado derecho lo podemos ver de color verde. Entonces, ¿cuáles son los límites? Tiene un límite medial que corresponde a la línea media anterior del cuello. Vemos que tiene un límite, digamos, superolateral o límite superior que corresponde al vientre superior del homoioideo. Y tiene un límite inferolateral o inferior
que corresponde al vientre anterior del músculo esternocleidomastoideo. El suelo de este triángulo corresponde a los músculos esternoioideo y esternotiroideo. El techo es el mismo para todos y vamos ahora con su contenido, muy importante, porque de hecho aquí hay otro triángulo que se llama triángulo de seguridad de Jackson, que más lo utilizan ya en la práctica clínica para poder realizar, por ejemplo, una traqueotomía o una cricoidectomía, ¿sí? En caso de que el paciente lo amerite. Pero bueno, acá estamos en anatomía, así que no hay que profundizar tanto en eso. Si quieren lo investigan para poder sorprender, por ejemplo, en alguna exposición que tengan. Pero acá estamos en anatomía y estamos impartiendo el conocimiento que todo estudiante de primer año debe de conocer. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? Tenemos a la laringe, la tráquea, la glándula tiroides, las venas tiroides inferiores y los linfonodos paratraqueales. Ahí los estamos observando. Ahora bien, ya que hemos terminado de hablar de la región cervical anterior, voy a señalar algo muy importante, y es que existen otros triángulos mucho más pequeños que están contenidos dentro de los triángulos que acabo de mencionar. Estos espacios topográficos que vamos a ver a continuación, como el triángulo de Farabev, de Becklar, de Pirogov, de Lesser, son triángulos que son mencionados por autores clásicos como Testit, como Latreille, como Rouvier, pero no son mencionados por autores actuales como por ejemplo Moore y Pro, pero igual los vamos a describir. Tenemos primero entonces el triángulo de Farabev, que está contenido dentro del triángulo carotidio. Este triángulo de Farabev tiene como límite posterior a la vena yugular interna, como límite anterior al tronco tirolingofaringofacial y como límite superior tenemos, acá lo vemos pasar, al duodécimo nervio craneal, es decir, al nervio hipogloso. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? Podemos ver que en su fondo se encuentra la arteria carótida externa con sus ramas, tenemos también a la arteria carótida interna, al seno y al cuerpo carotidio, y a la rama descendente de C1 que forma el asa cervical. ¿Sí? Existe una variante de este triángulo de Farabev que es un poco más grande, va un poco más hacia arriba, ¿sí? En donde cuyo límite superior ya no es el nervio hipogloso, sino que se ve representado por el vientre posterior del músculo digástrico, que acá lo estamos observando. El contenido sería prácticamente el mismo, simplemente cambia el límite superior de este triángulo que se conoce como triángulo de Guyon. Luego tenemos por acá al triángulo de Becklar. El triángulo de Becklar es un triángulo que también está contenido dentro del triángulo carotidio, justo por debajo del triángulo submandibular. Este triángulo de Becklar tiene los siguientes límites. Tenemos un límite superior que corresponde al vientre posterior del músculo digástrico, un límite inferior que corresponde al asta mayor del hueso ioides y un límite posterior que corresponde al borde posterior del músculo iogloso. ¿Cuál es el suelo de este triángulo? Pues el músculo iogloso mismo. ¿Sí? ¿Y cuál es el contenido? Importante. El contenido de este triángulo va a ser el nervio hipogloso, el contenido superficial, y la vena lingual, que acá los estamos observando, el nervio hipogloso y la vena lingual. En el fondo de este triángulo, cubierto por el músculo iogloso, se puede observar a la arteria lingual, que acá la estamos observando. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva ahora al siguiente triángulo, el triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov, también conocido como triángulo lingual, es un triángulo contenido dentro del triángulo submandibular. Este triángulo, que acá lo he señalado de color amarillo, tiene como límite anterior el borde posterior del músculo miloioideo. Su límite superior es el nervio hipogloso y su límite inferior es el tendón intermedio del digástrico. Su suelo, el músculo iogloso. Su contenido, en el fondo de este triángulo se puede observar cómo discurre la arteria lingual. Ahora bien, existen una variante de este triángulo de Pirogov conocido como triángulo de Lesser. Acá nosotros lo estamos observando, que es un poco más grande, cuyos límites corresponden a su límite anterior, el vientre anterior del digástrico, su límite posterior, el vientre posterior del digástrico, y su límite superior, el nervio hipogloso. El contenido, prácticamente el mismo. ¿Sí? Así que mucho ojo con ese detalle. Esto nos lleva ahora a la región cervical lateral. Les había mencionado que la región cervical lateral tiene dos triángulos, un triángulo occipital
y un triángulo homotrapecial. Un triángulo occipital u homotrapecial y un triángulo homoclavicular. Así que hablemos primero del triángulo occipital, que pues de occipital casi no tiene nada. Ya, por eso yo prefiero llamarlo homotrapecial, porque nos da un indicador de cuáles son sus límites. Homo de homoioide, trapecial de trapecio, triángulo homotrapecial, tiene mucho más sentido. El borde anterior de este triángulo corresponde al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Su límite posterior corresponde al borde anterior del trapecio. Y su límite inferior corresponde al vientre inferior del músculo homoioideo. Sí, cuando estoy hablando de los lados de los triángulos, prefiero llamarle límite para no estar repitiendo a cada rato la palabra borde. Así que vamos a hablar de límites, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el suelo de este triángulo? Muy importante. De arriba hacia abajo, nosotros nos encontramos con el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula, el escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior. Y aquí hay un detalle muy importante que más adelante lo voy a volver a repetir, y es que notemos cómo entre el escaleno anterior y el escaleno medio se forma un pequeño intersticio muscular que va a dar paso a las ramas del plexo braquial, y eso es lo que se conoce como el triángulo costo-interescalénico. Pero de eso vamos a hablar más adelante, no se preocupen. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? Eso sí es importante. El contenido de este triángulo va a ser, primero, tenemos acá en la mitad de grande la vena yugular externa. Tenemos también a la arteria cervical transversa, acá lo estamos observando en la imagen de la izquierda. Tenemos a la emergencia de los ramos del plexo cervical superficial, a los fascículos del plexo braquial y también observamos, partiendo desde el borde posterior del esternocleidomastoideo en dirección hacia el trapecio, observamos al nervio accesorio, al 11º nervio craneal. Listo, entonces, eso en cuanto al triángulo occipital. Esto nos lleva ahora al siguiente triángulo, al triángulo homoclavicular. El triángulo homoclavicular es esta zona de color verde, este sitio de forma triangular delimitado por músculos, que ya los voy a mencionar, pero hay un detalle muy importante y es que este triángulo homoclavicular, cuando se encuentra cubierto por piel, es decir, en anatomía de superficie, se lo conoce como fosa supraclavicular mayor. Sí, el triángulo homoclavicular es el sitio anatómico delimitado por músculos, pero cuando está cubierto por piel, esa zona triangular cubierta por piel se llama fosa supraclavicular mayor. No existe el triángulo supraclavicular mayor, porque el nombre del triángulo es triángulo homoclavicular. Mucho ojo con ese detalle. El nombre de fosa supraclavicular mayor solamente está reservado para anatomía de superficie cuando esta zona triangular se encuentra cubierta por piel. Ahora bien, ¿cuáles son los límites? Límite superior, vientre inferior del músculo homoioideo. Límite anterior, borde posterior del esternocleidomastoideo. Y si somos un poco más específicos, el manojo clavicular del esternocleidomastoideo. Y su límite inferior, la cara superior de la clavícula. ¿Cuál es el suelo de este triángulo? El escaleno anterior, la primera digitación del músculo serrato anterior. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? Tenemos a la tercera porción de la arteria subclavia, en la porción posescalénica, parte de la vena subclavia, nodos linfáticos supraclaviculares y la arteria supraclavicular. Esta zona de aquí en realidad es de suma importancia porque hay dos patologías que están en relación con este reparo anatómico. Uno, por ejemplo, es el síndrome de Horner, que se produce por compresión del ganglio estrellado o el ganglio cérvico-torácico que se encuentra ubicado en la fosita suprarretropleural de Sevillot. Sí, ese pequeño ganglio que se encuentra en el vértice del pulmón a veces puede estar comprimido por algún proceso neoplásico, por ejemplo, y que a nivel de esa zona, pues, es donde se puede llegar a palpar en caso de que el proceso neoplásico, por ejemplo, una neoplasia de apex del pulmón, pues comprima a este pequeño ganglio, produce el síndrome de Horner. Otra patología importante, por ejemplo, es el nódulo de Virchow, ¿sí? Que solamente se encuentra ubicado del lado izquierdo y que también está relacionado íntimamente con procesos neoplásicos. Eso para que ustedes lo investiguen un poco. Ahora bien, hasta acá pues hemos terminado ya de describir los triángulos clásicos que se suelen describir en todos los libros de anatomía y ahora vamos a hablar de otros triángulos. Otros triángulos que a veces nos olvidamos que existen, que son bastantes. De hecho, en mi Patreon he subido toda una biblioteca literalmente en la tienda, ¿sí?
de todos los reparos anatómicos del cuerpo de forma triangular, cuadrilátera, de la cabeza, el cuello, el brazo, el tórax, el abdomen, la pelvis, la pierna, el muslo, todo lo que ustedes puedan, las figuras geométricas que hay en el cuerpo, la he subido en mi Patreon, así que mucho ojo. Continuando con esto, tenemos entonces el triángulo costo-interescalénico, ¿sí? Que se encuentra ubicado entre el escaleno anterior, el escaleno medio y hacia abajo la primera costilla. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? La porción interescalénica de la arteria subclavia con los fascículos del plexo braquial. Luego tenemos por acá al trígono, ojo, no triángulo, trígono, este tiene 3D, sí, trígono vertebral, antiguamente denominado como trígono de Weldeyer, que es un trígono ubicado en los planos profundos del cuello. Como límite medial tenemos al músculo largo del cuello, como límite lateral tenemos al músculo escaleno anterior y como límite inferior tenemos a la primera costilla, cuyo vértice superior corresponde al tubérculo carotídeo de Chasseignac, que es el tubérculo anterior del proceso transverso de la sexta vértebra cervical. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? Importantísimo. Tenemos el ascenso de la arteria vertebral con la vena vertebral y el plexo vertebral, el ramo anterior de C8, la arteria tiroide inferior, el ramo anterior de C7, el nervio frénico, los ganglios simpáticos cervicales inferior y medio y a veces también el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. Ese es el contenido del trígono vertebral. Luego tenemos por acá al trígono frénico, triángulo frénico de Sand o triángulo de Sedilot, triángulo de Lipo también se llama, que es un pequeño triángulo que se encuentra ubicado entre ambos fascículos del esternocleidomastoideo, conocido en anatomía de superficie cuando está cubierto por piel como fosa supraclavicular menor. ¿Sí? Acá en la imagen de la derecha vemos que se ha cortado el esternocleidomastoideo, pero estaría más o menos a este nivel, ¿sí? Cuyos límites vendrían a ser el manojo esternal y el manojo clavicular del esternocleidomastoideo y su límite inferior vendría a ser la cara superior de la clavícula. El contenido de este triángulo, la porción inferior de la vena yugular interna, acá la estamos observando, la llegada del conducto torácico del lado derecho, del lado izquierdo del conducto torácico y de la gran vena linfática a ambos lados, ¿sí? Y tenemos finalmente también pues el nervio frénico, pues no, por algo se llama triángulo frénico. De hecho, algunas personas dicen que masajeando a este nivel, estimulando a una persona con hipo crónico, se le podría detener el hipo, ¿no? Es una posibilidad. Y por último tenemos por acá al triángulo occipital. Es un triángulo que se encuentra ubicado en la parte posterior del cuello, en la mal llamada nuca, ¿sí? Y que para poder observarlo es necesario quitar el trapecio y parte de los músculos de la región lumbodorso cervical, ¿sí? A nivel de la parte posterior del cuello. ¿Cuáles son sus límites? Límite medial, el recto posterior mayor de la cabeza. Límite lateral, el músculo oblicuo superior de la cabeza. Límite inferior, el músculo oblicuo inferior de la cabeza. ¿Cuál es el suelo? La membrana atlanto-occipital posterior. ¿Cuál es el techo? El músculo trapecio. Y finalmente, ¿cuál es el contenido? El único elemento que atraviesa verdaderamente este triángulo, lo estamos viendo acá, corresponde al ramo posterior de C1 o nervio suboccipital. El gran nervio suboccipital de Arnold atraviesa este triángulo. Sin embargo, en el fondo del triángulo podemos observar, por ejemplo, a la arteria, a la vena y al nervio vertebral pasando en su fondo, en su trayecto hacia el interior del cráneo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Sin más que decir, me despido. Adiós.